¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando Orden del Día. Enseguida estamos con Carolina Ramos, estamos con Mauricio Cantando. Dato de la jornada de ayer que vamos a ir repasando. Por supuesto que hay decenas de sesiones donde se convoca y finalmente no termina habiendo quórum. Pero hay, la verdad, muy pocas, muchas menos, donde ese quórum no se alcanza por un solo voto. Pasó ayer para tratar un tema muy importante para gran parte de los diputados, como era el tema de ficha limpia, con otras como reiterancia o reincidencia. Pero bueno, vamos a estar hablando también de lo que viene a partir de la eventualidad de una próxima sesión, ahora todavía en tiempo de ordinarias, y lo que va a pasar, lo explica en un ratito Ramos, en materia de convocatoria a extraordinarias, fechas y topes para el tratamiento de proyectos. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Que dice buenos días. ¿Cómo estás, Tato? Bueno, ¿cuántos títulos, no, para desarrollar que tenemos? Sí. Por un lado, todo lo que dejó la sesión de ayer. Me dicen que no está andando mi... Bueno, entonces vamos a ir a repasar ese micrófono con Carolina Ramos y lo saludo al señor Mauricio Cantando, siempre listo cantando. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato? Siempre Sí. me deja para el final, ahora me tiene que dejar para el principio. Exactamente. Bueno, recordemos las fechas, ¿no? Es importante entender un poquito el reglamento de esta Cámara, que es que hasta el 20 de noviembre, o sea, ayer, había tiempo para dictaminar. El Senado no es así, se puede dictaminar hasta el 30 de noviembre, que es cuando terminan las fechas de sesiones ordinarias. A partir de diciembre, la agenda del Congreso, y al menos hasta el 28 de febrero, la maneja el Poder Ejecutivo, que es el que define qué temas se pueden tratar, los manda en un pedido de sesión extraordinaria, si es que quiere tratar algún tema, y el Congreso le da la ruta parlamentaria necesaria, esto es, pueden abrir las comisiones solamente de los temas que pida el Poder Ejecutivo. Esto se va a definir obviamente en los próximos días. Me parece que ayer el gobierno intentó apurar un poquito la información respecto a extraordinarias porque hay una presión de algunos sectores de la oposición para prorrogar las sesiones ordinarias Sí. y hacer un pedido al Poder Ejecutivo, en realidad a los presidentes de las cámaras, para que se prorrogue el periodo en el cual se puede haber actividad libre en el Congreso. Esto obviamente los Poderes Ejecutivos prefieren que no sea así, prefieren medir qué temas tratar y cuál no, sobre todo cuando manejan minoría parlamentaria. Por lo tanto, hoy y la semana que viene no vamos a ver reuniones de comisión porque ya no se puede dictaminar. Y lo que sí va a haber la semana que viene, Pato, son muchas sesiones. Sí. Por lo menos dos que ya están convocadas. Martes para tratar el DNU 846 sobre el canje de deuda y el miércoles sobre ludopatía. Yo creo que se va a volver a convocar para tratar ficha limpia. Eso te quería preguntar. Seguramente va a haber otra convocatoria porque ayer no solo que faltó un voto para Sí. iniciar la sesión, sino que los bloques convocantes tuvieron bajas que explicaron que eran por temas de salud, por cuestiones Sí. logísticas, por lo tanto me parece que se viene pronto una nueva convocatoria de sesión sobre Ahora, ficha limpia. vamos a esa cuestión, Cantando. Primero, porque además yo te iba a preguntar, la escuché muy enfática a la diputada de Los Penato planteando que la pelea no había terminado y que van a bregar por otra instancia. Así que me parece factible, más cuando, como vos decís, la verdad, habrá que ver qué es lo que sucede con diputados que de pronto por razones de salud no pudieron estar, eventualmente podrían tener el número. Segunda pregunta, Mauricio Cantando. Obviamente que a la oposición le interesa el DNU a tratar el tema de renegociación de la deuda. Ahora, me parece que para el gobierno, al gobierno, ¿con cuántos diputados les alcanza? Acá no es el tema de sostenerte con evitar los 2/3 de la oposición, ¿no? No, exactamente. Claro. Un decreto, vos lo eliminás con la Claro. mayoría de ambas cámaras. Ya pasó con el DNU que aumentaba en 100.000 millones de pesos los fondos para la Exactamente. CIDE. Si las dos cámaras lo tratan y lo rechazan, el DNU desaparece, se borra. Es un delete que se hace. De hecho, siempre hay una discusión jurídica de qué haces con el efecto jurídico de lo aplicado. Esto puede suceder el martes en diputados y en el Senado hay intenciones de abrir el recinto. Pero el día a eso jueves. me refiero. Parecería difícil que el gobierno no pueda reunir otra vez un tercio, como ya lo logró. No, es que ¿verdad? necesitas un tercio acá. Claro. Acá necesitas mayoría simple. Claro. Exactamente. Está. Acá lo que el gobierno logró... Eso es más complicado, Claro, claro. el gobierno logró mayoría simple para bloquear la sesión Claro. en la que se intentó tratar este DNU el martes de la semana pasada, recordemos. Por lo tanto, va a volver a intentar bloquear la sesión. Sí. Puede tener las mismas armas para hacerlo, Sí. pero esto se enmarca en una pelea por el presupuesto. Hay sectores de la oposición, todos los sectores de la oposición quieren
debatir el presupuesto como sea, y el oficialismo no está dispuesto, y como 30 de noviembre vence la fecha de periodo ordinario, si la semana que viene no se trata en ese recinto, se puede tratar sin dictamen, para la siguiente dependés de la decisión del Poder Ejecutivo. Sí, consulta, Ramos, que ya está otra vez recompuesta. A ver si se me escucha ahora. No, consulta en todo caso muy precisa sobre el tema presupuesto. Sí. La verdad que todo se encamina a que haya prórroga del presupuesto 2023, parecería ser, ¿no? Bueno, ese es el escenario que se abrió un poco el día martes, ¿no? Con esta conferencia de prensa de José Luis Esper, donde suspende sorpresivamente la reunión de comisión que iba a realizarse ese día. Y ahí la oposición más dura salió a responder, bueno, se confirman nuestros pronósticos, de alguna manera lo que siempre quiso el gobierno, y esto es lo que sostiene en la oposición, es prorrogar el presupuesto 2023 porque eso le da más discrecionalidad al presidente Javier Milei para reasignar partidas sin control parlamentario y sobre todo para seguir aplicando la motosierra a discreción, ¿no? Bueno. Pero voy a eso, perdóname, Caro. Digo, mi pregunta es sobre la respuesta política de la oposición. Porque me parece a mí que esto sea hasta acá, no sé si normalizado o naturalizado. No es para nada común que se prorrogue un presupuesto por segundo año, digo. Y vos ves que, bueno, me parece que la oposición, digo, es lo que hay. Y no sé si lo ha aceptado, pero tampoco hay una situación de mucho cuestionamiento. No, yo creo que imaginé que iba a haber más cuestionamiento. No, yo creo que sí, que hay cuestionamiento. ¿Ah, sí? Y por eso están todos estos movimientos que vimos en el día de ayer, Pato. Ayer hubo una reunión virtual entre gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio y jefes de bloques de los distintos sectores de la oposición, y acordaron seguir presionando a través de dos vías. Una es la que mencionaba Mauricio, que tiene que ver con esta sesión especial pedida para el martes. Eso es una herramienta de presión porque están amenazando con rechazar el DNU de canje de deuda. Por otro lado, los gobernadores insisten en abrir una mesa de negociación. Se habla de un pedido para el día lunes, que los reciban Francos y Luis Caputo, también Santiago Caputo, para destrabar de alguna manera el presupuesto. Yo todo lo contrario, creo que hay mucha presión de la oposición, porque ningún bloque quiere que haya prórroga, ¿no? Todos quieren ley de presupuesto, no la que propone el gobierno. Ahora, enseguida lo tenemos a Pablo Juliano, hombre de Democracia para Siempre, hablando justamente de estas cosas. Pero cantando te pregunto, hoy es 21 de noviembre. Me parece que el intento opositor de lograr la votación de un presupuesto es absolutamente entendible, pero me parece que el tiempo le está jugando muy en contra, ¿o no? Bueno, sí, tenemos hasta el 30, como te decía recién, para el periodo ordinario. El tema es que si el gobierno ve que puede perder el decreto que le habilita a canjear deuda sin las restricciones actuales, no le queda otra opción que negociar ese decreto en el DNU. Porque no vas a firmar otro DNU para que te lo volteen de vuelta. Claro. Puede ser una opción, pero es poco serio y no lo podría hacer el presidente, porque si firma el DNU en periodo de sesiones extraordinarias se lo van a votar en marzo. Perdóname, la negociación sería decirle a los gobernadores: yo te acompaño con algunos de tus reclamos, pero tus diputados que no voten junto con el resto, con Unión por la Patria. Bueno, eso es lo que ya ocurrió la semana pasada. ¿Sería esa la negociación? Podría ser, el punto es que esto va a suceder. La semana que viene hay que ver cómo se mide cada sector. Van a estar midiéndose el gobierno y los gobernadores. De hecho, la reunión que me contaba recién Caro, que están pidiendo los gobernadores con los Caputo, Luis y Santiago para la semana próxima, piden que sea el lunes. O sea, los mismos gobernadores que no firmaron, porque hay el bloque UCR, el bloque PRO no firmó la convocatoria de martes, pero muy curiosamente piden que la reunión sea el día lunes. Por lo tanto, el lunes se va a tener un diagnóstico. Si el lunes se tiene un diagnóstico de qué presupuesto se trata, y probablemente la sesión del martes no tenga ninguna chance. Ahora, si tiene un diagnóstico de que el presupuesto sigue congelado, tal vez la posibilidad de un quórum el martes sea posible. Y ojo con el jueves, porque para el Senado, para el bloque UP del Senado, los jueves hay ordinarias a las 2 de la tarde. O sea que si el martes la sesión un Senado, perdóname, que hace rato que no funciona. Hace rato, pero el reglamento 8 semanas creo que el reglamento del Senado es así: se vota el miércoles y jueves 2 de la tarde sesión. Nadie va porque nadie tiene un dictamen. Pero si, como los DNU no necesitan dictamen, lo que dicen en UP es: si el martes la Cámara de Diputados rechaza el DNU 846, nosotros el jueves vamos, no le pedimos permiso a nadie. Eso ya sucedió una vez cuando UP autoconvocó una sesión, por decir de alguna manera,
y no hubo autoridades presentes del Senado, con lo cual la sesión quedó nula. Claro, ¿no? Había un tema de que no había habido reunión de labor parlamentaria. Claro. Es cierto que esa vez no estuvo el presidente, en realidad no estuvo la vicepresidenta, y Nadie. No había autoridades. Pero sí estuvo el secretario parlamentario, recuerdo, y no había, no creo que estuvo la secretaria administrativa, no sé si estuvo, pero el punto ahí es que hay una discusión reglamentaria Claro. respecto a si puede abrirse el Senado o no, pero va a ser una pelea realmente. Y consulta, ¿está el diputado Juliano? ¿Lo podemos poner al aire o todavía no? Ah, Juliano, por favor, dale, vamos. Todos ustedes han sido testigos que fue nuestro bloque el que primero se sentó en favor de ficha limpia. En segundo lugar, nos tiene profundamente preocupados la situación que está sucediendo acá en el seno del Congreso, que tiene que ver con una decisión de haber suspendido el tratamiento del presupuesto, situación que pone a este bloque de vuelta a la vanguardia de que se trate de que la Argentina tenga presupuesto, de que la Argentina de vuelta no quede al margen de la ley. Es por eso que nosotros venimos insistiendo desde distintos ámbitos internos de este Congreso. En particular, le venimos diciendo al presidente de la Comisión que marcara la hoja de ruta. En segundo lugar, hemos presentado un proyecto de resolución para pedir la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Y este bloque tiene la profunda vocación de debatir y de darle a la Argentina un presupuesto. El esfuerzo que hacen a diario los argentinos tiene que encontrar en los muros de este Parlamento un resorte y un eco. El presidente de la Nación no puede entender que en este hecho inaudito de prorrogar el presupuesto por segundo año consecutivo se considere eso como un cheque en blanco. Nosotros repudiamos el sometimiento a los gobernadores y repudiamos el destrato que se le hace al Parlamento en su condición de tal para marcar la ley de leyes que es el presupuesto. Por eso creíamos dejar en claro cuál fue nuestra posición. Entendíamos que era fundamental que hoy se avanzara en lo de ficha limpia. Hay proyectos, hay dictámenes en ese aspecto desde este bloque y nosotros también entendemos que sin presupuesto la Argentina, al margen de la ley, no puede consolidar el esfuerzo que están haciendo los trabajadores. Nosotros hemos concurrido a todas las sesiones. No extorsionamos con el quórum nunca. Todos los temas están arriba de la mesa y este bloque se ha puesto en ese aspecto a disposición para discutirlo y es clave que nos saquemos ese mote de golpe institucional. Nosotros, cuando la semana pasada estábamos convocando, es porque estamos convencidos que el Congreso tiene que cumplir su función trascendental de equilibrio. Si no, después puede que sea tarde. Gracias. A ver, un tema, digo, porque aquí lo que manifestaba el diputado titular del bloque Democracia para Siempre era su incomodidad, entre otras cosas, porque no pudieron tratar ficha limpia. Y ahí este bloque estaba compartiendo espacio básicamente con el PRO, pero tiene un comportamiento muy independiente y libre, no es automático Democracia para Siempre, ¿no? Porque a veces se pone en contra del PRO y en contra de la Libertad a Avanza. veces diría y aquí casi estaban, siempre. claro, pero acá estaban juntos pidiendo por ficha limpia, ¿no? Sí, dieron quórum, hubo 11 de los 12, había uno que estaba de viaje, pero 11 de los 12 diputados de Democracia para Siempre acompañaron la ficha limpia. De hecho, había un dictamen de minoría de Fernando Carvajal, a quien vamos a escuchar después. Lo cierto es que Democracia para Siempre viene jugando con esta nueva mayoría que estábamos comentando recién, con Unión por la Patria y con Encuentro Federal, que son en definitiva los tres bloques que piden la sesión del día martes. Y ten en cuenta, Pato, que en Democracia para Siempre hay dos gobernadores representados, que son Maximiliano Puyaro de Santa Fe, claro, y Carlos Sadir de Jujuy. Así que eso también es importante porque hay ancla de las provincias. Ahora digo, en todo este esquema que hay ahora y la posibilidad de convocatoria, 1 o 2 sesiones para la semana que viene, ficha limpia, yo entiendo que hay voluntad política, pero me parece que es como no sencillo que se trate ficha limpia la semana que viene, ¿no? Yo creo lo contrario. Creo que ¿Sí, que se va a tratar? Ayer vimos no sé qué piensa Caro, pero ayer vimos 128 y varias ausencias por motivos totalmente justificables. Por ejemplo, había una diputada de la coalición cívica que tuvo una cirugía y que claramente la semana que viene va a ir. Ficha limpia estaba en riesgo si los bloques Encuentro Federal y Democracia por Siempre, como anunciaron hasta la mañana del miércoles, insistían en no tratar ningún tema que no sea presupuesto. Cuando desistieron de esa postura, los números prácticamente están. Va a ser muy difícil que no se abra la sesión. Lo que yo abriría la puerta es a la posibilidad de modificaciones en el recinto.
porque con estos números, al ser tan justos, no puede por ahí el PRO mantener el texto original, o no le va a ser tan fácil. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 16 minutos, estamos en orden del día. Vamos a ir empezando con Carolina Ramos y todo lo que tiene que ver con lo que viene en materia de prórroga de ordinarias. A ver. Bueno, Pato, en realidad yo traje placas como para hacer un poco de docencia respecto de qué es la prórroga de ordinarias y su diferencia con extraordinarias. Antes te digo, Pato, ayer desde Casa Rosada surge la versión y que contribuiría a caldear los ánimos de la oposición todavía más, de que el Ejecutivo estaría evaluando convocar a extraordinarias, pero no con el presupuesto, solamente con la reforma política que incluye la eliminación de las PASO y las modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos. Esto es todavía una versión que surge, como te decía ayer desde Casa Rosada. Vamos a ver si prospera, porque si hay una convocatoria extraordinaria y no incluye el presupuesto, sinceramente va a haber escándalo, va a haber polémica, porque bueno, es el tema que en realidad más le preocupa a la oposición. De hecho, ni siquiera el PRO está alineado con la reforma política. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Pero vamos desde el principio. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Artículo 63, lo que acá todos ya conocemos. El periodo de sesiones ordinarias empieza el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre, que es el sábado que viene. Vamos a la siguiente placa. Queda una semana de ordinarias nada más. Por fuera de esas fechas, para que el Congreso siga funcionando, ambas cámaras, hay dos opciones. Prórroga de sesiones ordinarias y convocatoria a extraordinarias, que es lo que se está definiendo en estos días. Vamos a la próxima placa y explicamos, vamos por prórroga de ordinarias. ¿Qué significa prórroga de ordinarias? Que seguramente o siempre se da hasta el 31 de diciembre. Que el Congreso funciona como si estuviera en ordinarias y define su agenda. O sea, simplemente es una extensión temporal y el Congreso sigue funcionario como lo hizo hasta ahora. La oposición puede presentar proyectos. La oposición puede presentar proyectos, se pueden tratar proyectos de los diputados, los que los diputados o senadores definan. No necesitan que el Ejecutivo marque una agenda. El Congreso sigue funcionando como hasta ahora. En este sentido, Democracia para Siempre, que es el bloque del cual veníamos hablando, presentó un proyecto de resolución para prorrogar las ordinarias hasta el 31 de diciembre. Acá hay una discusión legal en la cual yo no voy a sentar postura porque no soy especialista en el tema, pero sí puedo describir las dos posturas que hay y vamos a la siguiente placa. La prórroga es una atribución del Poder Ejecutivo. Vos en la Constitución tenés cuáles son las atribuciones que tiene el presidente y una de las atribuciones es prorrogar ordinarias. Pero hay otra parte de la doctrina que dice que no es necesaria la citación por parte del Ejecutivo, que el Congreso puede prorrogar sus sesiones. Y acá vamos al antecedente, que seguramente Mauricio lo conoce bien también. Vamos a la siguiente placa, que es el antecedente 2001. En plena crisis de 2001, que termina con la renuncia por parte de Fernando de la Rúa, bueno, el Senado aprueba una resolución en la que autoprorroga sus sesiones hasta febrero de 2022. O sea, el mismo Senado prorroga sus sesiones. Recuerdo, había sido un proyecto de Jorge Yoma, en ese momento senador nacional. Y bueno, en este antecedente se basan quienes sostienen que no es necesaria una convocatoria del Ejecutivo, que el Congreso puede autoprorrogar sus sesiones. Posición política previsible de este gobierno, que es un gobierno como ninguno en franca minoría. A ver, llegué al 30 de noviembre, sos oposición, tuviste 8 meses para presentar todos los proyectos que quieras. A partir de ahora la ley dice que se terminaron las ordinarias, yo convoco extraordinarias y la agenda la manejo yo. Es como muy comprensible que hagan eso. A ver, siempre cualquier gobierno va a preferir convocar a extraordinarias porque ahí sí, y ahora vamos a la siguiente placa, la convocatoria sí es exclusiva del Ejecutivo. O sea, para que haya extraordinarias sí el Ejecutivo tiene que emitir un decreto. Y ahí se enumeran los temas y solamente eso se pueden tratar. Acá también hay bibliotecas divididas, hay quienes dicen que aún en extraordinarias el Congreso puede fijar su agenda, pero en definitiva lo que viene pasando en los últimos años es que se tratan solo los que dispone el Ejecutivo. Que haya extraordinarias igual no quiere decir que necesariamente haya sesión. Recordemos que durante
la el gestión fernandismo anterior Era muy común. Era muy el convocaban fernandismo extraordinarias tuvo 4 permanentemente. años prometiendo en extraordinaria el oro y el moro y después Sí. no pasaba nada. La convocaban a mediados de enero y Claro. no habría hasta marzo. Exacto. Por eso Y me era un parece que temario no- extensísimo. extenso. Por eso me parece que este gobierno debería aprender de esa experiencia y chequear los consensos, a no ser que quiera dar debates testimoniales, que es una opción. Sí. Que una opción es la de reforma política, donde también un poco de la idea es esta del principio de revelación, ¿no? Ver quién quiere o no quiere eliminar las PASO, que son para el gobierno un costo innecesario. Ahora, perdón, hablando de principio de revelación, si querés, o la PASO. Digo, imagínate que se elimina la PASO. Ya la PASO se va a eliminar eventualmente. No creo que se apruebe, pues ponele con que se aprueben diputados y senadores. Ya es 2025, es año electoral. Bueno, esa es otra discusión. Hay una tradición que indica que No se puede. no se pueden cambiar las Hay reglas del otra juego. lectura que dice que es hasta el 25 de mayo. No, eso es ficha Claro, limpia. ficha limpia, Ficha claro. limpia porque trata Sí, solo la las inscripción de los candidaturas. padrones, claro. Acá estamos hablando del calendario electoral, No, pero ¿no? está bien lo que dice Pato, porque Claro. el 15 en realidad es el 15 de mayo que vos tenés que presentar las alianzas. Sí. Si vos en abril eliminás las primarias, simplemente lo que haces es prorrogar ese plazo. Sí, No pero sería como un dice, déficit sí, pero operativo. estamos discutiendo Sí, pero vos antes de todo tecnicismos, eso pero tenés que- como dice Caro, la verdad, el uso y costumbre es que en años electorales no haga reformas No, electorales. además ¿no? se supone que hay un decreto convocando a las elecciones. Cuando vos convocás a elecciones ya estás convocando las PASO también. Sí, no sé Digo, si ese decreto ya Claro, está. es antes o después, Por claro. eso. Pero, de hecho, el cronograma hoy ya tiene ese decreto. Por lo tanto, hoy ya no se podría modificar Bueno, ese tema. Pero por me eso, parece hay una que discusión. Lo que sí es cierto es que en el momento que empieza la inscripción de alianzas y de candidaturas, no te queda otra. Claro. Por lo tanto, ahí es donde me parece que el gobierno, si no puede en diciembre, necesita febrero, marzo, no más. Así es. Y vamos a la última, que es un datito de color, porque estas fechas que decimos ahora no siempre fueron las mismas. Antes de la reforma constitucional del 94, las sesiones ordinarias eran mucho más cortas. Duraban solamente del 1 Claro. de mayo al 30 de septiembre. Obviamente, otra época, otro país, no había la conectividad que había hoy también, ¿no? Totalmente, Pensemos claro. en que los diputados del interior tienen que viajar a Buenos Aires. En fin, estamos en momentos decisivos para ver qué pasa a partir del 30 de noviembre. Veremos si hay convocatorias extraordinarias, que es lo más probable, diría, más que la prórroga de ordinarias. Vamos a ver entonces en estos días decisivos qué sucede. Bueno, entonces recordamos la agenda. Cantando, usted dice, la semana que viene usted habló de la posibilidad de 2 sesiones, ¿no? Hasta 3, venimos a decir. 2 ya están convocadas. Hace mucho que no me acuerdo, salvo en momentos de crisis política, 3 sesiones en una semana, hace Bueno, mucho sí, que no me acuerdo los Sí, últimos, el, puede haber último año alguno. el último año Sí. de 2017, cuando había extraordinarias Claro. también, porque se quería terminar con el cronograma. Hay 2 convocadas, una para el martes y una para el miércoles. El martes por el tema del canje de deuda, el miércoles por ludopatía. En tal caso, lo que sí puede ocurrir es que el miércoles se condensen muchos pedidos en un solo pedido de sesión, ¿no? Entonces se junten todas las sesiones especiales y se traten todos los temas. Esto puede ocurrir como para que no sea miércoles y jueves, ¿no? Ludopatía, por lo que vi en la recordada pelea que se planteó entre un diputado de la coalición cívica y una diputada del Pródigo, tampoco es un escenario demasiado cómodo para el oficialismo, ¿no? Ludopatía. Bueno, están los votos para sacar una ley, el Claro. tema es el texto final, Sí. porque hay 2 dictámenes Sí. y me parece que el dictamen de mayoría tiene las de ganar por los votos que incluye. Por parte está Unión por la Patria ahí adentro, está también el bloque Democracia por Siempre, o sea, me parece que podría ser un poco el dictamen que prevalezca, pero ayer contaban algunos diputados del PRO que están negociando algunas modificaciones. La cuestión central es el tema publicitario, que es muy específico el dictamen de mayoría, Sí. y el dictamen de minoría no es específico, dicen, para dejar abiertas las puertas a otras cuestiones. Lo que dicen los que firmaron el dictamen de mayoría no es cierto, está salvando algunas plataformas digitales de algunas obligaciones y no tiene sentido el combate a la ludopatía. No me parece que sea fácil la discusión de ese artículo, creo que es el 6º de la ley. No, No. que si no hay acuerdo en ese artículo, diría que la ley pierde gran parte de su sentido, ¿no? Es así. Este dictamen que aparece a último momento de Libertarios Pro y UCR, es cierto que es una redacción más amplia, que imita de algún modo la ley de prohibición de tabaco, ¿no? De Sí. fumar en espacios cerrados. Pero bueno, vamos a ver cómo se determina la discusión. Muy bien, hora 11 con 26 minutos. Esto es Orden del Día, la pausa, ya venimos.
Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 31 minutos. Vamos a ir enseguida con todo lo que estaba planteando el señor Cantando, pero ahora en placas, punto por punto, pedidos de sesiones, los bloques de Unión por la Patria, de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, piden la sesión especial para el martes. Bueno, ya anticipó el señor Cantando que puede haber sesiones el martes y el miércoles Cantando, ¿no? Ya están convocadas. En realidad están pedidas, falta el trámite de Martín Menem para convocarla. De alguna manera también, paréntesis,
Martín Menem había dicho que no era legítimo la suspensión de la sesión del 12, que había pasado para el 21. Finalmente hubo consenso de que efectivamente no era legítimo y hoy no va a haber sesión, porque aún cuando porque justamente Menem no hizo la convocatoria, pero sí la va a hacer para estas dos sesiones, martes y miércoles, martes canje de deuda, miércoles ludopatía. Para mí esto es una especulación, el miércoles se van a sumar un montón de temas, o el jueves, pero en PC no tiene sentido, lo van a hacer todo el miércoles y de última harán un continuado. Pero vos decís sumar un montón de temas, ¿como cuáles, por ejemplo? Bueno, el tema justamente de ficha limpia, hay varios dictámenes, no sé qué, la reiterancia. Sí, temas penales muchísimos, juicio por jurado. Yo no sé qué va a pasar en juicio por jurado, que fue un consenso histórico, yo no sé por qué no lo van a pedir realmente, pero no me extrañaría. Quizá tengamos una de esas viejas sesiones con los dictámenes pendientes antes del fin de ordinaria, ¿no? Bueno, tenemos más placas para el señor Cantando, que está explicando todo lo que tiene que ver justamente con la convocatoria a las sesiones, las dos por lo menos para la semana que viene. Y también tenemos, ya había hablado el diputado Juliano, hombre de Democracia para Siempre, y también tenemos el testimonio de otro hombre de ese espacio como el representante de la provincia de Formosa, Carvajal. Así que bueno, si tenemos Carvajal, vamos con el diputado, si no, estamos con las placas con el señor Mauricio Cantando. Esto es Orden del Día y estamos hasta las 12 recordando. Las placas para Cantando, dale entonces. Bueno, sí, vamos con la información fresca, ¿no? Que es este pedido de sesión, no está convocado oficialmente, pedido de sesión de los bloques Unión por la Patria, Democracia por Siempre, que es la UCR, la nueva UCR, los 12 radicales que se sumaron a un bloque propio, y Encuentro Federal. Pidieron una sesión para el martes a las 15 horas, solicitan tratar el decreto de necesidad y urgencia 846 firmado el último 23 de septiembre, que modifica las condiciones para canjear deuda y administrar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, que como ustedes saben funciona en el ANSES, que se creó originalmente con los activos que eran de las AFJP allá por el año 2008 y después se convirtió en un portfolio de inversiones que tiene el organismo previsional y que siempre está en debate para qué sirve, para qué se usa, ¿no? Vamos a ver en detalle qué significa este decreto, por qué es importante y dilucidar un poquito cómo puede no terminar la sesión, pero sí cuál va a ser la atención previa por este tema. De hecho, comentaban la semana pasada cuando hubo una convocatoria de sesión por el DNU, por este DNU y también por la reforma del sistema de DNU, que al gobierno le interesaba más sostener este decreto que avance la reforma, porque como decía hoy el Pato, si los decretos se anulan, no hay dos tercios, no hay rechazo, no hay veto, no hay nada, simplemente lo perdés. Vamos a la placa siguiente a ver qué significa lo que tiene que ver con la deuda. Lo que hace este decreto es reformar un decreto, es un DNU que reforma lo que fue un decreto simple en su momento, el 331-2022, firmado por aún ministro de Economía, Martín Guzmán, que obligaba a renegociar la deuda que tiene un gobierno en la misma moneda. O sea, si vos tenés un canje en pesos, para renovarlo, el famoso rollover que se hace, vos en vez de pagar la deuda, lo que haces es tomar más deuda para continuar con ese pasivo, ¿no? Y ahí es donde... Si tenés baja en riesgo país, lográs endeudarte a menor tasa que la anterior. Ahí es donde hay, bueno, ese es el debate. O sea, se supone que eso lo haces si te conviene. A veces estas cosas para mí son fácil pensarlas en la economía personal, ¿no? Si uno, tiene lo una mismo deuda, con el plazo, ¿no? Claro, uno tiene una deuda y dice, bueno, la voy a cancelar, y bueno, por ahí no es así, es barata, digamos, si se te licúa un poco. O si me dan más plazo, si estaba 4 años, me dan a 6, efectivamente. Está esa posibilidad. Bueno, por lo pronto lo que está obligado es hacerlo en la misma moneda. Este gobierno cree que eso ya no es necesario, que se puede canjear bonos en pesos por bonos en dólares. Casi toda la oposición se manifestó en su momento en contra de este tema y también se exime a esta operación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a lograr 2 de 3 requisitos para hacer un canje de deuda. Mantener menores plazos, o sea, mejores plazos sería, menores plazos, intereses o montos, ¿no? O sea, si yo tengo un plazo mejor, si yo tengo un interés que me favorece o si tengo un monto que me favorece. Lo que dice el gobierno o lo que plantea el Poder Ejecutivo en estas cuestiones es que esos son requisitos viejos, que ya hoy no tiene sentido porque a veces sin tener beneficios en plazos, intereses o montos, es beneficioso un canje a
tener que sacar plata del bolsillo y pagar. Claro. Claro, en ese caso hay que ver cuánta caja tenés para pagar. Claro. Es el manejo que hace el Poder Y la Ejecutivo, caja a ¿no? veces depende de la reserva también, ¿no? Siempre, Sí, siempre. claro, De claro. otra cosa no va a depender porque el gobierno no recauda en dólares, lo que hace es comprar dólares con el dinero que recibe de los impuestos en el Tesoro. Bueno, esto es lo que quiere cambiar el Poder Ejecutivo en este decreto, y después el otro cambio también tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, donde lo que hace la modificación de este decreto es permitir que exista hasta un 70% de la cartera en títulos públicos, cuenten o no con garantías. Actualmente hay un límite que es el 50% de la cartera puede estar en títulos públicos. Esto es básicamente para estar en lo que tiene que ver con el manejo de el FGS, que recordemos, el gobierno ya intentó esta modificación en enero, cuando considera que este es un activo que el Poder Ejecutivo debería hacerse para otros fines, no sostenerse. Finalmente no pudo, estuvo muy cerca en la ley base, pero no pudo. Le está echando el ojo, digamos, al FGS, ya ocurrió también durante el gobierno de Macri. Es muy defendido por Unión por la Patria, creen que es un activo contracíclico y para el gobierno no. Es más, la frase que hizo en su momento, creo que era Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, es no contraciclea nada, no es cierto, está ahí quietito y no impide que haya problemas de fondeo para jubilados u otros inconvenientes. Pero bueno, por lo pronto este decreto va a ser tratado el martes. ¿Qué ocurre? Como parte de este decreto forma el contenido del presupuesto, si se borra este decreto, si se hace el delete, como se hizo con el DNU de los fondos de la CIDE, si el martes se rechaza y el jueves se rechaza, y a su vez te lo están haciendo la mayoría de las dos cámaras, te están diciendo si firmás otro decreto te va a pasar lo mismo, la única salida que tiene el gobierno es retomar el debate de presupuesto y ponerlo ahí. Claro. Y un poco los gobernadores o quienes promueven esta sesión dicen, vas a tener que tratar el presupuesto como sea. A ver, vos planteás la opción del lado del gobierno que dice, a ver, el gobierno ¿qué te puede decir? Yo a los gobernadores, yo te doy alguna mejora, alguno de lo que vos me estás pidiendo, pero por favor no me votes este decreto, ¿es así? El gobierno ya bajó una sesión para que no le voten ese decreto y lo va a intentar hacer el martes. O sea que ya solo esa actitud que va a tener el gobierno es natural, es de pedirle por favor no votes esto o no votes en contra de esto. Va a reanudar la negociación por el presupuesto. Está bien. O sea que ahí me parece que va a haber definiciones sí o sí entre lunes y martes. El gobierno va a tener que tomar definiciones. Lo que pasa es que el gobierno, no digo que está entre la espada y la pared, pero cualquier negociación con las provincias me parece que significa correrse del equilibrio fiscal, ¿no? Porque los gobernadores le plantean algún reemplazo alternativo. Le dicen, mirá, discutamos de otra manera lo que es, por ejemplo, la coparticipación de los impuestos líquidos, discutamos de otra manera de obra pública, pero me parece que no le da un plan alternativo. Y el gobierno lo que no quiere es correrse del equilibrio fiscal. Sí, ¿o no? Se habla de estos 3.700 millones de dólares, que es lo que costarían los 5 puntos que piden los gobernadores en general, que tienen que ver con las cajas previsionales, con la coparticipación de impuestos que tenían asignación específica y demás. En el caso de las cajas previsionales, por ejemplo, lo que dicen en Córdoba es, bueno, pero en realidad es plata que le corresponde a Córdoba, porque se dejó de pagar desde hace años y es plata que va a pagar las jubilaciones de la provincia y que la provincia cedió en su momento y ahora le corresponde. Bueno, todo es parte de la discusión. Hasta ahora el gobierno no se dio en ninguno de los puntos. Lo que dicen es, bueno, por lo menos a ver si llegamos a algo intermedio, ¿no? Claro. Ya a esta altura es quizá negociar lo posible y no lo ideal. Claro. Veremos qué que pasa. En términos de PBI no tengo el cálculo exacto, pero debe ser 0,4, 0,3, no más. Qué bárbaro, parece, ¿no? de memoria el PBI sacó el pato, qué bárbaro, complejo. No, lo que pasa es que más o menos aproximadamente un punto son 600.000 millones. Y si el 10% son 6.000, medio punto son 3.000, me parece que por ahí podríamos andar. No podría seguirte, la verdad que te felicito porque no te tenía con esos números tan finos. Pero si el presupuesto son 600.000 millones de dólares, que más o menos puede ser eso, el 10% son 60.000, el 1% son 6.000. Bueno, está bien, te pero creo, créeme que te creo. Más o menos. Te cuento, sí, Dale. Pato, que lo que dice recién Caro, hablaban de 3.700 millones de dólares, que es el costo fiscal de las medidas que pide el gobierno. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Te doy un presupuesto que va a crecer 5 puntos el PBI. Cuando crece el PBI, ¿qué crece? La recaudación. ¿Y qué crece ahí? La coparticipación. Haya o no presupuesto sancionado, porque es automático. Hablan de 17.000 millones de dólares que podría crecer la coparticipación a distribuir entre los gobernadores, o sea, mucho más de lo que los gobernadores están pidiendo.
Y a su vez, dice el gobierno, yo ya me libro del impuesto país, o sea, no voy a poder recaudar 10.000 millones de dólares, uno de los impuestos que más recaudó este año es el impuesto país, y el año que viene con el dólar quieto iba a recaudar muchísimo dinero, se exime el gobierno de ese dinero, y bueno, dice, no puedo, no me pidas también que me exima de los gastos tributarios, que me exima de esto, bueno, no llego. Por lo tanto, la negociación está totalmente estancada, ¿no? Sí. Digo, consulta para una cuestión técnica, para hablar con Caputo, ¿están hablando los gobernadores? ¿Están hablando los gobernadores y los ministros de Economía de las provincias? ¿Quiénes están hablando? Ambos. Porque una discusión como, viste, la que plantea Mauricio, que es así, es como muy técnica además, porque calcular además cuánto eventualmente va a crecer el PBI, cuánto me va a tocar, es un cálculo muy preciso. Pero bueno. Sí, algunos gobernadores negocian por sí solos, otros mandan a su ministro de Economía. Está. Sí. Bueno, a ver, lo tenemos al diputado Juan Manuel López, lo tenemos también a Carvajal, vayan resolviendo ustedes, quien sea, Carvajal es un hombre de democracia para siempre. Carvajal tenemos primero, bueno, dale con Carvajal, vamos. Le exigimos al presidente de la Nación que en forma inmediata convoque la prórroga de las sesiones ordinarias para poder tratar todos los temas que están pendientes. Queremos reunirnos en noviembre y queremos reunirnos en diciembre para tratar ficha limpia, para tratar la ley de DNU y para tratar el presupuesto de la Nación. Es un ataque a las instituciones la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto de haber impedido la discusión del presupuesto. Esto es absolutamente inaceptable. Nosotros hemos dicho desde el primer día y hemos dado testimonio en todas las sesiones que se ha convocado. Quien la haya convocado, vinimos y dimos quórum. Los que impidieron la sesión de la semana pasada, el Frente Parlamentario de Defensa de las Leyes de Cristina Fernández de Kirchner, no lo hicimos nosotros. Lo integra el PRO y lo integra el resto de los bloques que se negaron a discutir las reformas institucionales que son imprescindibles. Queremos discutir en el Congreso de la Nación y lo vamos a hacer y vamos a estar acá insistiendo para lograr esto. Reitero, presidente Milei, convoque a la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso. Vamos a debatir el presupuesto. Vamos a caminar por el camino de las instituciones y no vamos a permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos y de este Congreso. Bueno, muy bien, después hablamos, pero la verdad que acá contaban mis colegas, y me parece que es cierto, el rol preponderante que ha adquirido este grupo de Democracia para Siempre, que son 13, pero con posiciones, la verdad, muchas veces complicadas para las estrategias del oficialismo, que parte siempre de poco o escaso capital propio. Vamos con Juan Manuel López, hombre de la coalición cívica, que dijo lo siguiente, a ver. Hay que insistir, el presidente de la Nación, de que llamara a sesiones extraordinarias con presupuesto y ficha limpia, que son los dos grandes temas pendientes del año parlamentario, y hay que dar la batalla porque el quórum estuvo súper cerca, entonces se puede lograr. Nosotros estamos llamando para ludopatía la semana que viene, que es un problema que afecta a cantidades de familias, sobre todo de adolescentes que tienen esta adicción tan dolorosa y tan complicada, y me parece que los temas, ha sido un año muy productivo el Congreso, pero digo, lo que queda de noviembre y diciembre nos tendríamos que dedicar a, si sale la semana que viene ludopatía, a que la Argentina tenga un presupuesto y además a que salga ficha limpia. Bueno, ahí estamos entonces planteando el reclamo de ficha limpia, Sí. Un tema importantísimo para ese sector. Sí, ayer, bueno, hubo una diputada, Mónica Frade, de la coalición cívica, Sí. que estuvo ausente, como decía Mauricio antes, porque había sido sometida a una cirugía. Y bueno, de parte del PRO también hubo ausentes sorpresivos, como el caso de Alejandro Finocchiaro, que también había sufrido una descompensación, y otro que llegó tarde, nunca llegó, pero llegaba tarde, que era José Núñez, y Aníbal Tortorielo también del PRO. Lo que decía los ¿Qué penatos pasaba, en la sesión, perdóname, con Paulón? Que decían si hubiese venido un rato antes. Paulón era el llegó 129. medio sobre la hora, creo que jugando un poco a ver si había o no el número. No quiero ser el 129. Y claramente, lo cierto es que lo que dice los penatos es muy claro. Estas ausencias que tuvimos ayer por tema de salud, la semana que viene no van a estar, así que ella se mostró confiada en que la semana que viene salga la ficha limpia con todas las presencias de ayer, más estas que no estaban previstas, pero que se espera que la semana que viene estén. Ahora, para explicar un poco o entender el rol de no solo la coalición cívica, también de Democracia para Siempre, ayer estaban anotados todos por ficha limpia, ¿no? Defendiendo Anotados ficha limpia, integraban el mismo espacio.
Claro, sí. Digo, pero en cambio, si se trata eventualmente el decreto para renegociar deuda externa, ahí van a estar más cerca de Unión por la Patria. Bueno, en realidad hay un Claro. pedido de sesión que incorpora a Democracia por Siempre, Unión por la Patria y Encuentro Federal. Esto fue firmado y enviado anoche, por lo tanto, esto ya es oficial, o sea, ya hay una unidad. Y efectivamente ayer lo que había, y que un poco me parece que es lo que hace alusión el Pato, una versión muy fuerte de que Democracia por Siempre y Encuentro Federal no iban a aportar los votos, molestos porque se había trabado el presupuesto. Claro. Y eso no ocurrió, y es la versión que teníamos y que comentamos durante la previa acá. Claro. Finalmente fuimos al recinto y lo que nos contaban es, y no se animaron, porque temían un escrache, porque hay que tomar un posicionamiento firme, si estás a favor o en contra de ficha limpia y argumentarlo. Es muy difícil a veces cuando uno rechaza un proyecto por un tema aledaño que no tiene que ver con el proyecto en sí. Sí. Entonces ahí es donde quedas un poquito atrapado y ahí es donde no Te digo, quisieron, a mí llegar a esa me solución. encanta esto y no es habitual en la dinámica del Congreso, donde generalmente los posicionamientos son muy dogmáticos, oficialistas siempre, opositores siempre, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Acá me parece que hay más bloques, más sí. atomización, hay una discusión sobre liderazgos en todos los partidos, menos en La Libertad Avanza. Y me parece que esto hace que el juego que está cantando, que no es muy habitual, ahora se esté dando. Es más difícil prever de qué lado está cada uno cuando el debate empieza. Todo eso que describí, Pato, es producto de la asunción de un gobierno totalmente nuevo, que rompió con todas las lógicas políticas y que descolocó a todos los bloques de la oposición. Lo interesante de este Congreso justamente es el dinamismo, ¿no? Cómo los bloques discuten internamente cómo posicionarse frente al gobierno, cómo hay alianzas que se hacen y se deshacen, y hay unas mayorías que son dinámicas. Algunas veces les toca ganar al gobierno y otras a la oposición. Lo que vimos, no sé si coinciden en estos últimos días, es que el que ganó, digamos, en definitiva fue el gobierno. Totalmente. Porque logró frustrar la sesión de la semana pasada. De alguna manera no se trató la ficha limpia, en la cual no ponían demasiado entusiasmo. El gobierno quería ley bases y se sigue y después, dilatando el presupuesto. El gobierno quería ley bases y después todos más o menos lo mismo. Ahora, uno vio fugas y divisiones en el radicalismo, en el PRO, en Unión por la Patria. La izquierda no, la coalición cívica de la izquierda no. Los únicos que están... La coalición cívica tuvo una baja por enfermedad, la izquierda, y la Unión Cívica Radical sacaba pecho Rodrigo de Loredo durante el debate porque los 20 miembros estuvieron ahí firmes, sin ninguna ausencia. Inclusive hubo ausencias en La Libertad Avanza y en el PRO, algunas no explicadas. Una y una por lo menos de cada bloque no pudo ser explicada. También un párrafo aparte por el tema de la diputada Marcela Pagano, que tiene un embarazo avanzado. Todavía el Congreso se debe una discusión de licencia por embarazo. Esto ya pasó en muchas oportunidades. Alguna vez se habló en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, se avanzó inclusive, pero es una locura que un bloque no pueda tener un voto porque una mujer está embarazada. Eso, como no está regulado, no se puede. Claro. Por lo tanto, esa es una baja que va a seguir estando, pero bueno, lo que decíamos de Loredo, de la UCR, se jactó de no haber tenido ninguna baja en... No, digo, en además bloque, hasta hay una cuestión, digo, este Congreso funcionó y muy bien, de manera virtual en tiempos de pandemia. Digo, ¿por qué no habilitar un voto virtual en alguna sesión? Si Eso era mi idea, pero me quedé solo, me quedé completamente. Eso era mi idea, tener voto virtual, porque durante la pandemia hubo embarazos también. Pero claro. Y claro, no tenías ese problema. Y la verdad que lo que más vale es la voluntad del diputado. Sí. Si el diputado, un diputado, por ejemplo, que ayer, bueno, en el caso de la diputada Pagano, quería acordás? votar con su Perdóname. bloque. Quería votar con su bloque. ¿Quién le va a inventar un voto? Blanca Osuna fue la que votó desde el hospital. Desde un Claro, hospital. vale, pero en ese el caso problema, fue un Pato, tema es que lo que no se logró en pandemia fue incorporarlo al reglamento. Claro. En ese momento se funcionaba con un protocolo de funcionamiento virtual, pero como no quedó perpetuo en el reglamento, bueno, volvimos a la prehistoria presencial. Ludopatía, el tema del presupuesto, el tema de ficha limpia, todo todavía está en veremos. Ponele que algo alumbre la semana que viene con 2 o 3 sesiones. Ahora estamos dando por hecho que esto se transforma en ley y todavía faltaría cruzar el larguísimo y amplio desierto que es el Senado, ¿no? Porque en el Senado no se mueve una hoja. La verdad es como si vos decís, no, arreglé todo. No solo cruzar paso perdido, no hay nada. No solo no se mueve una hoja, Claro. Pato, sino que la interna parece recrudecer con las últimas declaraciones de Milei. Es una interpretación tuya, ¿no? Vos decís, dijo No, que claro. No hay viento. Villarruel forma No. parte de la casta. Totalmente, que no participa de las reuniones de Sí, gabinete, efectivamente. Es sí, muy sí. difícil el Senado porque hay Claro. problemas, los mismos problemas que en diputados, y hay un reglamento que está escrito de una manera rara,
por el cual no se pueden pedir sesiones especiales, se pueden pedir, pero el presidente del Senado puede no darlas. Es bastante complicado, pero ojo con esto que te decía recién, que sí hay un reglamento que te permite pedir abrir el recinto los días y horas acordados en la sesión preparatoria. De todas maneras, es importante aclarar que si uno ve el rechazo que tuvo ayer, ficha limpia, de partidos provinciales y de UP, no están los votos en el Senado. Claro. No están los votos, o sea, ya si se replica ese posicionamiento de esas fuerzas políticas en el Senado, no están los votos, pero de todas maneras el dictamen dura un año. Claro. O sea que tenés hasta diciembre de 2025 para insistir. Ahora, y otra cuestión, suponete que soy uno de los gobernadores que me reúno el lunes con los dos Caputos. Y suponete que me dicen, está bien, nosotros te vamos a dar eso, los 3.700 millones, hay 2.000, y la cuestión se endereza en diputados. Sí. Ahora digo, ¿qué garantía tienen los gobernadores que después ese presupuesto, que eventualmente se vote en diputados, se trate en tiempo y forma en el Senado? Bueno, la verdad, ¿cómo vamos los paso a convence? paso. Digo, Bueno, sí, pero digo, yo soy gobernador. Digo, la verdad, con ese problema el me parece nulo que movimiento más que- es el mar de los sargazos el Senado. ¿viste? Claro, no se mueve más nada. que gobernadores, creo que en la Casa Rosada están con esa duda que vos tenés, porque recordemos que el convocatoria extraordinaria no puede ser por Cámara. Vos metés Claro. un tema. Entonces, si metés presupuesto y de pronto va al Senado y el Senado dice lo quiero cambiar, va a diputados, puede ir y venir tranquilamente durante el tiempo que vos llames a extraordinaria, por lo tanto se generaría un debate muy parecido a lo que pasó con la ley bases que el gobierno quiere evitar. Quiere llegar al recinto con un acuerdo totalmente cerrado y mientras no lo tenga, prefiere que el presupuesto no se trate y tiene el arma de las extraordinarias, ¿no? Tiene el arma de las extraordinarias que son 3 meses por lo menos donde la lapicera la tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, y digo, retomo lo que decía Caro, la verdad yo coincido con vos, porque en toda esta historia, ¿qué te queda claro? Vamos, venimos, 2/3, postergamos, reuniones. Digo, pero lo único que uno ve efectivamente es que el oficialismo logra lo que pretende y neutraliza lo que no quiere. Absolutamente. Y digo, ojo, no es que tiene 120 diputados, claro. Sí, tiene un bloque muy minoritario de 39, pero tiene todos los resortes del Estado, ¿no? Sí. Como para, bueno, ahí llevar la delantera de alguna manera en las negociaciones. Pero sí, claramente, las últimas 2 semanas todo lo que vimos fue ganancia para la Libertad Avanza. Sí. Que además, Pato, no lo dijimos, pero se acaba de constituir como partido nacional. La jueza Servini firmó la resolución para que la Libertad Avanza pueda competir como partido nacional. Mañana va a estar Karina Milei en Córdoba presentando el tema, así que también otro logro por Una de fuera las del Congreso. cosas que tuvo Esto también es importante, Pato, porque Sí, esto y claro. no va a obligar al gobierno, en realidad al oficialismo, a tener que juntar varios partidos políticos y hacer una alianza. Que cuando no tenés partido propio no te queda otra. Claro. Te permite tener un solo apoderado y poder definir las listas sin tener que pedir lo que se conocen como los sellos, ¿no? Y hubo acá en esto mucha militancia, la verdad, en el mejor sentido de la palabra, y mucho compromiso justamente de Karina Milei y de Martín Menem, que desde marzo se subieron a un avión, iban fin de semana por fin de semana a la provincia, vos decías marzo, febrero, y sin embargo, bueno, han logrado esto, dale. Señor Cantando, me urgen a terminar, nada más. Un placer. Igualmente, Carolina Ramos, Gracias. muchísimas gracias. Hasta acá llegamos, nada más. Buenos días.